Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Milton, buenos días, Verónica, toda la distinguida audiencia de Radio Suceso. Yo creo que lo que decía a nivel personal es lo menos importante en este momento. La situación que está atravesando el Ecuador, usted lo acaba de mencionar, la tragedia que vive Esmeraldas, no solo producto del embate de la naturaleza, sino por la falta de planificación y de prevención, y que hoy urge medidas de contingencia por parte del gobierno ecuatoriano, es lo que nos tiene que unir a todos los ecuatorianos. Yo entiendo que sí, hoy hay una amalgama de candidaturas y sin ambajes, Milton. Yo no voy a ser candidata en estas elecciones. Han existido muchas propuestas, las he analizado, he agradecido, pero yo siento que lo precipitado de esta elección atípica particular, que es la muerte cruzada, que creo que demuestra algunas cosas, de alguna manera la irresponsabilidad de la clase política. Les veíamos vociferando miles de cosas en la pugna en la que estaba el Ejecutivo y el Legislativo. Ojo, el Ejecutivo lo ha hecho muy mal y eso es obvio, de allí las consecuencias. Pero hoy no les escuchamos decir nada, sino vemos el carnavalazo de candidatos, uno con mayor superioridad que otro, pero ¿dónde está la agenda programática que le diga al país qué es lo que va a ocurrir durante este año y medio de transición? Entre esos puntos, más allá de la seguridad, que es algo neurálgico, que le preocupa a los ecuatorianos, sin duda está también que se viene el fenómeno del niño, que el Ecuador nunca ha contado con una Secretaría de Gestión de Riesgos. Chile es un modelo referencial, porque es un país sísmico que ha atravesado por terremotos y que tiene ciertas medidas de prevención, contingencia y de intervención en el caso que se dé un hecho de una magnitud como un terremoto. Son los temas que hay que empezar a hablar, más allá de que las agrupaciones políticas no tienen ni programa ni diario, son cascarones vacíos. Y no tienen nunca, además, porque no son agrupaciones políticas que preparan bases, son unas empresas electorales que solamente reaccionan al momento electoral. Lo que pasa ahora es que se adelantó, entonces les coge más desprevenidas a las organizaciones políticas, y peor con el tema mal hecho, porque es un tema mal hecho. Creo que el CNE se dejó convencer por las organizaciones políticas en el Consejo Consultivo para hacer lo que hizo con la paridad, y luego un resultado, una decisión del TCE, le obliga a hacerlo. Entonces complica más el panorama, pero es lo que hay. Hay elecciones el 20 de agosto y tiene que haber candidatos y nosotros tenemos que ir a elegirlos. Sí, es lo que hay, pero está claro que la democracia se construye con mujeres. Qué pena que los partidos políticos, después de estas reformas, que me incluyo porque fui parte de la construcción de esas reformas del Código de la Democracia, que permitió, entre otras cosas, llegar a esta elección con una paridad en las listas nacionales, provinciales y en el binomio presidencial para que sea paritario, hombre y mujer, y que las organizaciones políticas avaladas por el CNE violen flagrantemente la norma que establecía que son en la elección subsiguiente, es decir, en esta, así haya habido muerte cruzada. Pero yo tengo otra pregunta quizá. Usted mencionaba falta de formación porque vemos candidatos de alquiler y partidos de alquiler, y a mí me gusta creer en los procesos y en los compromisos y en los planes de gobierno. ¿Qué hacen con el fondo partidista que año a año le otorga el Estado ecuatoriano a las organizaciones políticas? Se supone que para formar sus bases, para crear militancia, para visibilizar liderazgos femeninos. Parece que eso se les olvidó. Habrá que pedirles cuentas. ¿Y por qué no ser candidata? En esta elección, me parece, Milton, como una persona que no es que analiza, bueno, sí, le gusta analizar las cosas con responsabilidad, que en medio de las propuestas que he agradecido, sin duda, es muy poco el tiempo para conformar un plan de gobierno que me permita a mí tener todas las luces de que se va a cumplir con algo establecido. Creo que todo el mundo está precipitado y comprendo, hay que inscribir listas. Algunos quieren insistir con inscribir a los candidatos, a los asambleístas que fueron destituidos, con honrosísimas excepciones. La mayoría de ellos fue una total vergüenza en el país. No me dan los tiempos en este caso para preparar un proyecto nacional. Se hablaba del binomio Yacu Reyes, ¿le propusieron? Sí, y no quisiera entrar en los detalles, simplemente decir que bueno, Yacu es un luchador social
La gente conoce el proceso que él ha venido atravesando y siguiendo por lograr la presidencia de la República. Hay un programa interesante que todavía se está construyendo y creo que probablemente faltó un poco más de tiempo para llegar a ciertos acuerdos conceptuales, que es lo que a mí me interesa. Pero en todo caso, Milton, habrá elecciones en el 2025, estoy en un proceso. Creo que el siguiente paso, después de haberme separado de una organización política en la que conceptualmente creía en una economía social de mercado, en el respeto a las libertades individuales, en el respeto a los derechos de los trabajadores, de las mujeres, etcétera, que el siguiente paso será una vinculación política para poder aspirar a la presidencia de la República en el 2025. Dicen, hablando de esos planes futuros para 2025, y bueno, usted tendría un movimiento propio, ¿con qué movimientos comulgas estos ideales? Bueno, analicemos también, el Ecuador tiene 17 organizaciones nacionales que en teoría estarían facultadas para presentar un candidato. De allí la dispersión que vemos ahora, a pesar de las alianzas, e insisto también, los procesos que algunos candidatos se comieron y que los partidos políticos demuestran su fracaso al no haber formado cuadros, porque esos cuadros o no existen o se han ido. Pero es muy difícil en este país ir en poco tiempo a la recolección de firmas, a la creación con la depuración que eso significa, a la creación de un movimiento o partido político nacional. En honor a la verdad, lo que yo estoy estructurando más bien es algo conceptual, son líneas claras de acción para el Ecuador, son acuerdos nacionales. Este país requiere una agenda nacional en cosas concretas pero posibles que logren que los ciudadanos sientan que están en un país que les da alguna oportunidad. Entonces estamos claros de que todos hablamos aquí de seguridad, pero cada quien tiene su idea, algunos desde repartir bala y otros hasta convertirse en los Bukeles ecuatorianos, cuando hay que conocer el problema en profundidad, hay que tener una mirada integral, el origen del problema en el caso del crimen organizado y el narcotráfico de grupos delictivos transnacionales, aterrizarlo ya a las medidas de acción y estrategia de la fuerza pública, que lastimosamente está fuera de, yo diría, abandonada a la suerte. Los policías no tienen el equipamiento, la capacitación. Si no hay liderazgo, en primer lugar, para poner orden y para construir una estrategia nacional en seguridad, vamos a seguir de tumbo en tumbo. Estoy estudiando el tema. Colombia atravesó digamos, por la actividad que estoy haciendo ahora de integración. Colombia pasó por un problema que le tomó muchísimos años, al menos desmovilizar la guerrilla, entrar en un proceso de paz, y que existe todavía delincuencia y existe todavía el tema del narcotráfico, pero ya los objetivos de esta banda no son la población civil, no son ataques, bombazos y vacunadores como hemos llegado a este punto en el Ecuador. Son procesos difíciles que han tenido cooperación internacional y que han tenido una contundencia por parte del Estado en un fortalecimiento de lo público con recursos, con mano dura, pero asimismo creo que simultáneamente tenemos que preocuparnos por los sectores más abandonados. Esmeraldas hoy es un ejemplo de todas las cosas que están ocurriendo, lamentables: falta de prevención, falta de planificación, es de las provincias más pobres, más abandonadas, no hay servicios básicos, y es una población vulnerable de pronto a que capten a jóvenes, a que se repliquen círculos de violencia. Hay muchas cosas por cambiar. Yo prefiero trabajar en algo más conceptual y programático y aspirar en el 2025. Son las 8:34, estamos conversando con Cristina Reyes, parlamentaria andina, ex asambleísta nacional. Ok, ahora sí hablemos de lo que tenemos para el 20 de agosto. Y lo que tenemos es lo que estamos viendo. Todavía hay una inscrita que es la candidatura de Daniel Noboa, pero se esperan al menos 9, 10 candidaturas, 9, 10 binomios presidenciales. ¿Por dónde nos vamos? O más. Sí. Bueno, yo esperaría que Creo que va a faltar tiempo para más. que estén en firmes las candidaturas. Y sin tomar partido aún, porque necesito analizar los programas de gobierno, yo sí podría dar entre las sugerencias a los electores de esta dispersión, que esperemos que es una campaña limpia y no un canibalismo al que nos tienen acostumbrados algunos grupos, que se analicen algunos elementos. Yo diría primero el programa de gobierno, un programa serio, no solo ideas sueltas, ni por ahí videitos cortos en TikTok, un programa de gobierno que le presente al país
cosas concretas entre las prioridades nacionales como son seguridad, salud y yo diría gestión de riesgos tiene que ser uno de los temas porque se viene el niño y le va a tocar esto afrontar tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante las consecuencias de lo que muchos expertos dicen podría ser catastrófico y Dios no lo permita, pero hay que estar preparados. No podemos encomendarnos exclusivamente a la divinidad, hay que tomar las precauciones del caso. Luego yo diría también que hay que analizar las trayectorias, los perfiles, las intenciones, no se trata de títulos universitarios, sino de la conexión con la comunidad, el trabajo, la trayectoria, la transparencia y no estar involucrados en ninguna clase de hechos de corrupción. Luego, por otro lado, creería también que hay que analizar cuáles son lo fundamental, con lo que empecé, los programas de gobierno. Y a este punto se me estaba olvidando, porque ya lo sufrimos en este gobierno. Cuidado con los conflictos de intereses. Este gobierno se le ha criticado y se le ha cuestionado su vinculación con el sistema financiero y todo lo concerniente a tenedores de bonos y a tener información privilegiada, privilegiando lo mejor la macroeconomía, olvidándose de la economía de las familias ecuatorianas. ¿Qué clases de intereses económicos tendrán los candidatos? ¿Tendrán o tienen los candidatos que hoy se están postulando? Pero, por ejemplo, Intereses corporativos, intereses familiares, intereses económicos. Es muy importante porque un candidato, porque un presidente, porque una presidenta se debe a la gente, a las grandes mayorías y no a intereses económicos de ciertos grupos. el Partido Social Cristiano parecía en decadencia después de las últimas elecciones seccionales y de todo lo que pasó en la Asamblea Nacional, y de pronto dan un giro apoyando a la candidatura de Jan Topic. Para muchos bien, para otros se termina de hundir. Mira, yo más allá de dar juicios de valor, nuevamente, cuestiono la falta de procesos, la falta de formación, que partidos, incluso los tradicionales, no tengan la capacidad de distinguir de un relevo generacional de sus propios cuadros. Pues Las muchas figuras se han ido, en algunos casos por decepciones profundas de la manera de hacer política. Yo creo que hay una generación, hoy mismo, y lo conversaba con un actor político ayer, entre los 40 y los 50 años, que de pronto estamos listos para asumir esos grandes retos y desafíos y que hemos venido de algún proceso. Todos tienen por derecho a eso participar. perdieron la alcaldía de Guayaquil y por eso perdieron la prefectura de Guayas. Sí, señor. Por eso y por Porque una al final pésima... hubo 4 candidatos social cristianos que entre ellos se quitaron los votos. No solo por la dispersión, yo creo que ese es un elemento Pero es que la importante, dispersión se produjo por la falta de oportunidades. fundamental. Relevos. Puede ser un elemento a analizar, pero fundamentalmente creo que fue la mala gestión de una alcaldesa y de una organización política que no supo escuchar a quienes decíamos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía que decía que habían graves hechos de corrupción, que la gestión, que no había gestión en los graves problemas de Guayaquil, sino un reality show de la vida personal de una funcionaria, que a la gente poco o nada le interesa. Es que el candidato debe un poco bajarse los humos, los funcionarios, en fin, en definitiva, los políticos, de que su vida personal sí puede tener algo de relevancia, pero no es lo más importante. La gente quiere acción, la gente quiere trabajo, la gente quiere resultados. Y cuando eso no ocurre, aunque montes una tremenda telenovela de tu vida personal, la gente se aburre y simplemente se va por otra opción. ¿Por quién va a votar? No lo sé. El voto es secreto. No lo sé, pero pues me estoy anticipando en las conversaciones que tuve con Yacu inicialmente y no es suficiente porque uno debe conocer a profundidad el plan de gobierno y está en construcción. Veo una cualidad importante, una persona perseverante, luchadora, que está conectada con los intereses de los sectores Pero marginales. no ofrece nada en tema de seguridad. No está claro. Y ese es un punto que, por supuesto, no me hace a mí decantar ni por él ni por ninguna candidatura, porque creo que en estas elecciones, quien le presente al Ecuador una estrategia seria, un plan serio de seguridad puede tener muchos puntos a favor. No el que piense que es repartir bala o el que piense en que hay que imitar modelos como el de El Salvador, que ha tenido resultados a corto plazo, pero también serios cuestionamientos en el tema de derechos humanos. Entonces, esto hay que manejarlo con seriedad. Sí que no hay el tiempo suficiente, pero allí la responsabilidad de cada ciudadano. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas Cristina gracias. Reyes, parlamentaria andina, que se prepara para las elecciones del 2025.